para que ubiquemos esta porción para Chatzab. Levítico 6, desde el verso 1 hasta el capítulo 8, verso 36. Haftará Ezequiel 36, 16 al 38. Yohanan, capítulo 11, 47 al 56. Esas son las porciones que están estudiándose dentro de la porción de la Parashat Tzav. Vamos a avanzar un poquito, no tenemos mucho tiempo. Está rica la lluvia en algunas áreas. Y vamos a comentar de lo relacionado a esta porción, en lo que encierra el oficio del Kohen Gadol dentro de las funciones al servicio del Eterno. Esta parasha tiene mucha información y dentro de esa información muchos códigos que nos ayudan a entender el mensaje de la Torá para nuestras vidas. Y este mensaje de la Torá a veces viene dentro de códigos, pero que dentro del trabajo espiritual comenzamos a encontrar la vía para esta fuente que nos va a traer mucha luz para hacer el trabajo del alma, el servicio, el trabajo espiritual que necesitamos hacer. Y la palabra clave que se encuentra de entrada a esta porción es la palabra Tzav, que significa mandamiento, significa comandar, significa una orden, así como suena literalmente mandamiento, pero que a la vez esta palabra, aunque es positiva, la palabra es positiva, puede perder su vínculo y poder entenderse de otra forma y tener ahora dirección hacia el entendimiento que hemos oído mucho con el nombre de idolatría. También mandamiento significa estar bajo la dirección o hacia la idolatría, cuando tomamos el concepto mandamiento como una orden de tener que hacer algo que alguien dice que, entonces nos quita nuestro libre albedrío. Todos somos almas en evolución, en plan de evolución del alma, estamos todos, y dentro de este plan de evolución del alma, todos tenemos un potencial llamado libre albedrío, o el potencial de nuestro deseo, el potencial de nuestras intenciones, el potencial de nuestro ser interior, de nuestro yo espiritual, de nuestro yo interno. Cuando entonces este yo interno, este ser espiritual dentro de cada uno de nosotros es comandado por otra fuente externa, o en el caso que esta fuente también sea interna, tiene efectos. Si el efecto es para unificar, si la causa del mandato es para unificar, entonces no es idolatría. Pero si el mandato a hacer algo es para, ¿verdad?, aislarnos de, apartarnos de, y hacernos pequeñas islas dentro de un gran océano, entonces el lenguaje es claramente que nos está dirigiendo hacia una idolatría. No nos está llevando a una unicidad, que es el plan de evolución del alma hacia el eterno, contactar la luz y la unificación del eterno, sino la idolatría es todo lo contrario, es hacernos un poder, es hacernos grandes, es hacernos fuertes, es hacernos una célula que sobrevive por sí sola, sin necesidad del cuerpo, sin necesidad del resto. Es hacernos fuertes, me, myself and I, como nos ha dicho el Rab muchas veces, que ese es el fuerte de nuestro ego. La palabra mandamiento puede perder, como dije, su vínculo cuando se entiende como
como una orden de y no como una instrucción. Entonces, mandamiento lo entendemos como un llamamiento. Como un llamamiento, ese alineamiento del concepto llamamiento viene desde la instrucción. De hecho, la misma palabra, o la primera palabra, por ser honestos, la primera palabra de la Torá es Bereshit. Ahí tenemos la primera letra de líder, de Resh, de Rosh, Bereshit, que entendemos ya en la versión cabalística que el Eterno creó 6. O sea, hay un líder, hay una cabeza. Ya en la primera palabra de la Torá tenemos un líder, tenemos allí la mención de un potencial liderazgo, de un potencial del cual emerge el deseo, emerge la voluntad, emerge tantos atributos de ese poder, de esa luz, de esa primera mente, de esa primera cabeza, del cual va a generar hacia otras cabezas y a una vinculación hacia otras ramas. Pero en la primera palabra de Bereshit vemos que allí hay un líder, hay una cabeza que va a distribuir, y por eso leemos ahí Bereshit, creó 6. O sea que creó el árbol de la vida, creó las 6 sefirot del Serpín, creó los 6, en esos entendemos ya 6 días de la semana, 7 días de la semana, 7 astros, que hay más, pero 7 en concentración en esas 7, y a partir de esos 6 que llegan hasta Yesod, comienza a hacer el trabajo. Es el líder que se presenta ahí, es un cabeza, y por eso leemos aquí la palabra mandamiento, que viene de la palabra instrucción, que es pegar al blanco. En la palabra positiva del concepto llamamiento es dar al blanco. Ese es el punto clave que nos lleva la instrucción de la Torá, pegar en el blanco. Lo opuesto es het, lo opuesto es fallar al blanco. Lo que conocemos como pecado en sí no es una palabra apropiada, sino fallar al blanco, fallar nuestra conexión. Entonces, Parashat Tzav está hablando de lo que ordena el Eterno a través de Moisés, de lo que va a hacer Aarón y sus hijos en el oficio espiritual. Ya Parashat Vayikra dio instrucciones de todos los korbanot y todo. Aquí va a entrar a las ofrendas, y algunas de estas clasificaciones en las ofrendas tienen mucho que ver con lo que hoy hacemos en nuestras conexiones. Voy a citar el Zohar en el inicio de la Parashat Tzav, inciso 6, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo en el Zohar, que dice que el Eterno en el Tejilín 37 o 36, verso 7 dice: Hashem, tú preservas al hombre y a la bestia. Así el decreto del hombre surge del aspecto del hombre. O sea, en la creación del mundo, en la creación de todas las cosas, la cabeza de la creación, en el orden creativo, es el hombre. El hombre es el sello de la creación, por eso no se creó en medio ni al principio, sino se creó como el cabeza y el Shabbat para coronar esa cabeza. Somos entonces Israel, que es el menor, y el Shabbat, como dijimos en otra parashá, es nuestro hermano mayor, es la Sefirá divina, y Israel es conexión mutua con la Sefirá divina, porque es en los atrios del Mishkan. Bina es el lugar santísimo. De acuerdo a la lectura del Zohar, encontramos que la Sefirá de Bina es el lugar santísimo donde el Kohen Gadol llevaba la sangre del sacrificio. Solamente el Kohen Gadol tenía el honor y el privilegio de tomar las cenizas o la sangre del sacrificio y poderlas llevar hacia el lugar superior.
Dice, así el hombre es creado desde el aspecto del hombre a través del deseo y la tefilá. Dice el Zohar que el secreto del hombre surge del aspecto del hombre, del aspecto de su misma esencia, del cual o cómo fue creado. Fue creado el hombre a imagen y semejanza del Eterno mismo. A imagen y semejanza tenemos dos formas de entender, tanto en el Pechat podemos entender masculino y femenino, pero en el árbol de la vida, imagen y semejanza es izquierdo y derecho a la vez, o masculino y femenino, que es la parte derecha del árbol de la vida y la parte izquierda del árbol de la vida. Entonces, a semejanza, a imagen y semejanza. A imagen, lugar derecho, semejanza, lugar izquierdo. Ahora, tengamos presente estos dos sectores porque voy a mencionarlos en esta parashá muy continuamente. A través del deseo y la oración. El aspecto superior del hombre es la conexión con el bendito sea o con la luz. El aspecto superior del ser humano es esta descripción de esta parte llamada hombre, que es el alma en el cuerpo, y este potencial desde el aspecto del hombre tiene como prioridad la conexión con el bendito sea a través del deseo. Cuando usted va a hacer algo, le toma la esencia del deseo para hacer algo. Si no hay deseo, mejor no lo inicie. Pero después que tiene usted centralizado o sincronizado su deseo, necesita algo más. Digamos que ya tiene el carro. Pero el carro sin gasolina no va a moverse. Ahora necesita usted ponerle el fluido. Eso se llama intención. Eso se llama kavaná. Entonces, deseo y kavaná, si usted sabe orar, pero no lo tiene sincronizado como el combustible de conexión de un lugar a otro, entonces usted va a estar subido en el carro y va a estar acelerando solamente en neutro. Pero cuando usted tiene definido a dónde quiere ir y por qué le es necesario moverse desde hasta, entonces va a hacer conscientemente su aceleración, porque sabe que quiere moverse, necesita moverse de aquí hacia allá, de aquí hacia allá. Entonces, tiene su deseo sincronizado, ya identificó su deseo. ¿Cuál es? ¿Cuál es su deseo en este año? ¿Cuál es su deseo en esta preparación antes de Pesaj? ¿Cuál es su deseo en este año, en este mes, en este día, en esta semana? ¿Cuál es su deseo? Ahora, lo sincroniza internamente, lo verbaliza externamente y ahora le pone combustible, le pone kavaná, le pone intención. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos necesita nuestra intención. Este es un potencial. Este es un potencial y es un poder, pero es un objeto. Pero este objeto tiene poder cuando le doy la intención correcta, cuando le doy la kavaná correcta. Todas las letras hebreas son también lo mismo, son básicas, receptores de energía, pero no tienen, digamos, un poder, digamos, automático que nos genera. Debemos nosotros ponerles una intención. Trabajarlas con una intención. Hay el deseo, entiendo el deseo en la luz, ahora voy a trabajar con ese deseo en la luz, la kavaná, la intención. Entonces, ese es el aspecto del alma, dentro del cuerpo, sí. Entonces, por ejemplo, lo que están diciendo es que tiene uno que identificar su deseo, lo que quiere, ¿verdad? Sí. Es lo que Rab nos ha estado enseñando en el programa Meretro. Ok. Cada semana tiene uno que identificar lo que va a hacer, ¿verdad? Ok. Pero aquí dijiste otra cosa, que identificar el deseo correcto. Ya que hay deseos de esa otra parte que voy a mencionar, que también dice el Zohar, y dice,
Por lo tanto, está escrito, si alguno de vosotros trae una ofrenda, que es lo que hacemos, ¿verdad? Todo nuestro trabajo en conexión se llama ofrendas. Dice, voy a leer por lo tanto, está escrito, si alguno de vosotros trae ofrenda, Vallicra 1:2, el sacrificio de un hombre es ciertamente en deseo y en tefilá. Hacer un nudo, con esto se hace un nudo arriba, dice el Zohar, y esto es el secreto del hombre o del alma. Luego viene el aspecto del ganado, que todo está en este verso mismo, el hombre y bestia, todo fue creado con las dos partes. Tenemos una parte de semejanza, imagen y semejanza del Eterno, y otra parte que se llama bestia. Por eso fuimos creados en el mismo día en que las bestias fueron creadas. Fuimos creadas, o sea, dentro de la noche, el día comienza, en el hebreo comienza de las 6 de la tarde hacia las 6 de la mañana, es todo llamado noche. En esas primeras 12 horas fueron creados los animales, las bestias del campo. En las 12 horas del día fue creado el hombre. Nosotros fuimos creados en el tiempo luz. Por eso nuestro ego, si entendemos, no estamos hablando del chango, del tigre, puede ser, pero cuando hablamos de aquí, hablamos de nuestra parte ego, de nuestra personalidad animal, de nuestra humanidad bestia. Estas dos personalidades siempre están en contraste, pero nuestro trabajo es llevar estos contrastes a unificación, que tanto lo bestia con lo del hombre contribuyan hacia una misma conexión, porque ambos se necesitan. El hombre necesita llevar su deseo y su tefilá sincronizados hacia la luz, y ahora necesita el hombre también lo del ganado, lo de la bestia, que va a ser el que se va a despedazar en pedazos y se va a llevar en sacrificios y se va a quemar en el fuego. Ahora que se ha quemado en el fuego, se toman las cenizas. Y toda esa elevación de la parte bestia, de la parte animal, son los sacrificios. Los sacrificios que al quemarse queda lo bueno de lo malo solamente, y sirve ahora porque lo bueno lo tomó el Eterno, y lo que es ceniza va a ser esparcido aquí. Ahora, cuando dice que luego viene el ganado, este mismo verso, esta es la razón secreta, o este es el secreto, que el hombre necesita tanto su conexión como hombre como la del ganado para el sacrificio. Como dice, venid y aquí cuando el santo bendito sea, creó el mundo, lo hizo así, hombre y bestia. Luego dice el Zohar, ven y mira, de todas las aves solo se ofrendan 2 clases. Había también el sacrificio de las aves que se partían, se tomaban palominos, se tomaban estas tórtolas. Los palominos, cuando decimos palominos, y las tórtolas son 2 diferentes clases. Fui a buscar la diferencia entre una tórtola y un palomino llamado pichón o paloma. Es más grande y el tórtolo es más pequeño, pero la tórtola está representada en el sector de Geburá, en el árbol de la vida, y la paloma o el pichón está en la sefirá de Gesed, ¿verdad? Porque es así la combinación. Se sacrificó se tomaron 2, ¿verdad? 2 aves, pero se sacrificó una y la otra se mojó en la sangre de su compañera y se dio a libertad. Entonces, en esto hay mucho que ver, como la estructura del árbol de la vida, los colores y estas aves tienen mucho que ver en el orden de los sacrificios. Ya entendimos que el hombre necesita la parte animal para la conexión también. Necesita estas partes del ave
para la conexión también. Todo esto tiene que ver en las conexiones en las esferas del árbol de la vida y cómo esta conexión es elevación desde nuestro mundo, ¿verdad?, para llevar a cabo. Dice el Zohar en la parte 2, página 293 para ser correcto, dice la ofrenda, habla de la ofrenda quemada. También se presentaba la ofrenda quemada. Voy a dar más información de esto, pero en conclusión, para hacerlo corto, la ofrenda quemada representa nuestros pensamientos de la inclinación al mal. Cuando presentamos la ofrenda quemada es cuando presentamos al Eterno. Todo ese bloque de pensamientos en inclinación o negativos los elevamos. Le decimos al Eterno, necesito la iluminación tuya y tener la mente del Mashiach, no una mente que esté colectando esta frecuencia de pensamiento. Todo llega a nuestra mente, pero nuestra mente puede tener un sistema de filtración de pensamientos, el cual la mayoría o el 99.99% de esos pensamientos sea una filtración de pensamientos positivos. Y todos los negativos se van como el spam, ¿verdad?, a una casilla. Usted revisa el spam, está lleno de pura basura que le ha llegado ahí, pero no los tiene en primera página. En primera plana le está llegando lo que usted necesita recibir. Si usted quiere leer la basura, va al spam. Ahí está lleno. Pero si mi deseo de alimentarme no es del spam, entonces voy a ignorar. Ahí van a estar, pero no le voy a tocar. Hay partes negativas de nosotros mismos, no vamos a trabajar con esas partes. Ahora, cuando vemos aquí lo que esto significa, el cabalista el Sulam dice en la Parashá Tzav, dice que mandar es adoración a los ídolos, o sea, mandar solamente por deseo externo de nuestro ego, por alcanzar algo, por querer ser algo, por satisfacerme yo mismo con lo que quiero hacer, es idolatría. Pero cuando voy a hacer algo que va a servir de conexión, que va a servir, y yo entiendo, o sea, ahí sería la pregunta, ¿esto que estoy pensando me ayuda en la conexión o no? Este pensamiento que está viniendo a mi mente me va a ayudar para salir del nivel espiritual donde me encuentro o me va a hacer menguar. ¿Me va a ayudar o me va a afectar? Sería la pregunta preliminar que haríamos cuando viene una lluvia de pensamientos a nuestra mente. Porque si hacemos caso al automático, entonces nos va a llevar siempre a otro disco repetitivo de causas y efectos otra vez. Y es lo que el Eterno no maldice a nadie. El Eterno no maldice a nadie, somos nosotros los que generamos causas y como efectos viene el resultado y nos sorprendemos, a veces no aceptamos y culpamos a terceros y a veces hasta el mismo Eterno. Pero los ingratos con nosotros mismos hemos sido nosotros. Nosotros hemos generado para que después esas situaciones vengan a nosotros, ¿verdad? La Parashá también, Tzav, significa no solo mandamiento, sino que significa rectitud. Significa rectitud y de acuerdo a la versión de Rabbi Sulam, sus escritos, dice que rectitud, dice que es la esencia de los sacrificios y el máximo sacrificio o la forma de sacrificar nuestros caos. La energía de la Parashá Tzav de esta semana nos da el alto voltaje, el potencial para poder hacer lo que hacemos en rectitud. En rectitud. ¿Qué esfera le hace pensar que tiene rectitud? De las 10 esferas del árbol de la vida,
¿Cuál esfera le hace pensar que le conecta a la rectitud? La sefirá de Tiferet. Porque es la sefirá donde está la central de el Emet, la justicia, la compasión, el equilibrio, la verdad, el shalom. Todas esas son descripciones de atributos de la sefirá Tiferet en el centro del árbol de la vida, en el centro de su ser interior. Ahora, cuando decimos que rectitud es el potencial para sacrificar todos nuestros caos, es porque tenemos una conciencia de que somos ahora seres libres, y como seres libres tenemos todo el potencial de nuestro libre albedrío para poder tomar las decisiones. Ahora estas decisiones son correctas. Ahora lo que deseo hacer, todo es en conexión a ese equilibrio. Lo que busco es equilibrio. No busco tanto misericordia, no busco tanto el rigor. Lo que busco es el equilibrio. Sé que necesito misericordia, sé que el Eterno me la da, me la otorga, sé que necesito disciplina, sé que esto no es de la tarde a la mañana, es una vivencia gradualmente. La disciplina la vamos a adquirir paso a paso. No se va a acostar usted sin disciplina y va a amanecer bien disciplinado, no. Es la misma vida que nos va a hacer disciplinados, la misma vida. En la formación de un grupo, vamos a decir el ejército, a mínimo son 6-7 meses de formación disciplinaria. Antes se despertaba a las 11 de la mañana y se tiene que despertar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Todo es base a un tiempo, el tiempo. Ahora, rectitud. Esta es la energía para alinear esta rectitud. Recibir la energía y la fuerza para eliminar capas de nosotros, capas de caos de nosotros. Cada sacrificio mencionado en la Parashá Sab tiene relación con capas de nuestros caos. Necesitamos entonces remover esos caos, tanto el caos personal, caos emocional, caos mental, caos nacional, como el caos global. Necesitamos remoción de todas esas capas. Y todas esas capas nos llevan a un entendimiento cada vez mayor. Ahora, la ofrenda, la primera, hay varias ofrendas. La primera ofrenda es la ofrenda quemada, simboliza destrucción de nuestras acciones ocultas. Hay entonces en esas capas acciones ocultas que necesitamos remover antes de Pesaj o preparación. Acuérdense que el Eterno ha sido benevolente este año con nosotros, nos ha alejado bastante de Roma. Para Roma esta semana ya es Pascua, ¿verdad? Pero a nosotros se nos ha regalado por el mes de Adar, ¿verdad? Se nos ha regalado un tiempo de preparación. Porque el Eterno es bueno. Y como dice el Salmo 25, el Eterno es bueno. Es bueno el Eterno y nos da oportunidad de remover a través de la ofrenda quemada, remover esas acciones ocultas que por estar ocultas no hemos tenido valor de proyectarlas externamente, sino que han sido generadores que se han quedado ahí, generando disque, pero todo tiene su tiempo, en el cual ese caos iba a ser identificado y removido, porque son inclinaciones hacia el mal. Entonces necesitamos quemarlas en el fuego de la luz. Ahora, segunda ofrenda, es la que nos permite inclinar. Es la ofrenda de harina. Nos permite inclinar la balanza de la justicia, de todo lo negativo hacia lo positivo. Es decir, pasar de la columna izquierda a la derecha y hacer el equilibrio.
no de la columna izquierda hacia la derecha o derecha a izquierda sin tomar en cuenta que necesitamos un balance, un equilibrio central. La tercera es la ofrenda dedicada por las faltas o por los pecados o por los hatot. Entiéndalo, por errores o tropiezos en su vida. Ok, en esto nos ayuda a limpiar la negatividad que tenemos todos dentro de nosotros. Hay mucha caparazón dentro de nosotros no identificada o identificada. Si la hemos identificado, a veces ha faltado valor para removerla o hay intereses por los cuales no las hemos removido. Sí sabemos que necesitamos removerlas, pero en el momento de la acción no lo hacemos. Cuarta ofrenda dedicada es la de la culpabilidad, la de la culpa, sentirnos culpables constantemente. Veremos, no tiene nada que ver con lo tradicional de la sensación incómoda de sentirnos mal solamente, sino esta ofrenda de la culpa o por la culpa es de hacer techubá, de volver al lugar donde decidimos hacerle caso al sistema de la idolatría. Cuando digo sistema de idolatría es hacerle caso a nuestro burrito llamado ego. Y despreciamos el deseo y la kavaná, que es el deseo del ser interno de nosotros, de nuestra alma, de conectar con la luz. Pero sí le hicimos caso al sistema bestia. Entonces todo lo malo que nos ha pasado no ha sido enviado por el Eterno, sino por nuestro sistema bestia. Ahora dele gracias al sistema bestia, como lo ha hecho sufrir hasta el día de hoy. Y dígale, ya te identifiqué, bestia, que no me trajiste por buenos caminos, me trajiste por pedregales, abismos y como consecuencia un montón de curas, de etiquetas, vendas en nuestra frente. Pero llega un momento en el cual esto se identifica y es cuando vamos al lugar de cambio, al lugar donde elegimos una nueva versión de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Por qué vine? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi potencial? Comience su trabajo a sacar sus partes buenas. Verá que si todo el mundo lo ha llamado malo, negativo, inútil hasta el día de hoy, haga su lista y descubrirá por la luz del Eterno y por el potencial de todos sus atributos que todo lo que es usted es más positivo que lo negativo. Tiene más positivo de lo negativo. Ahora, usted tiene un gran potencial llamado Mashiach. Tiene un gran potencial llamado Mashiach, y con esto voy a terminar. En la porción de la Besorá quiero mencionarla porque no quiero. Es Yohanan capítulo 11. En Yohanan capítulo 11 está develado un gran potencial del cual puede darle luz a usted para entender. El Cohen Gadol, Aarón HaKohen, fue ungido por Moshe y fue puesto sangre, ¿verdad?, en su oreja derecha y en su tam derecho y en su dedo grande de su pie derecho. También a sus hijos. Porque Cohen Gadol, de acuerdo al concepto Cohen Gadol, también es llamado Cohen HaMashiach. Es el Mashiach. En un aspecto era Moshe el Mashiach, en otro aspecto por la unción, por ser ungido, Aarón HaKohen era el Mashiach. Ahora, en la Besorá, en Yohanan 11, dice que Caifás era el Cohen Gadol. Y Caifás dijo, no nos conviene que todo el pueblo perezca. Mejor que perezca uno en vez de todo el pueblo. Y dio una profecía, la cual se cumplió. Entonces, cuando su Mashiach está sincronizado, usted es un potencial.
porque ha sido ungido con el ungimiento de ser líder, de hacer la conexión de sus deseos, desde la central de sus deseos, por su intención, por su kavaná. Ahora lo que usted dice no son pamplinas. Si Caifás, el Cohen Gadol, que ya sabemos que no eran eran meros bizneros. Si Caifás tuvo tanto peso su palabra, ¿cuánto más si usted está alineado con la luz? Si Caifás, que tenía intereses políticos, económicos, o etcétera, 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 y pudo desatar esa palabra profética porque era el ungido, era el Cohen Gadol. Cuanto más usted cuando está conectado a la luz de la Torah, que es un fuego que consume lo húmedo y lo seco, dice el Zohar. Entonces lo dejo con esto, razone quién es usted. Usted es esa persona ungida. Usted es el Mashiach caminando aquí, pues. De usted depende la situación caótica a su alrededor o en nosotros mismos. De nosotros depende cómo está nuestra ciudad, si en caos o viviendo en shalom. A todos lo mejor de lo mejor. Shabbat shalom.